copulación y reproducción, que es lo que vimos recién, ¿sí? Y existen dos tipos en cuanto a su estructura, las procariotas y las eucariotas. Y esta es la primera gran clasificación que podemos hacer de las células. Vamos de atrás para adelante. Las procariotas tienen ese material genético que decíamos recién suelto dentro de la célula. Está en una zona determinada, pero no está rodeado por una membrana, o sea, no está protegido por una membrana, como sí está en las células eucariotas, donde hay una membrana que contiene a ese material genético y que es lo que llamamos el núcleo, ¿sí?, de la célula. Entonces, las procariotas no tienen núcleo, las eucariotas sí tienen núcleo. Esa es una diferencia fundamental. Después hay muchas otras diferencias, desde el tamaño. Las procariotas son unas 10 veces más chicas que las eucariotas, y las procariotas son organismos unicelulares, no forman organismos pluricelulares, ¿sí? Entonces son, podemos decir, las bacterias. ¿Sí? Son, las células procariotas son bacterias y las bacterias son células procariotas. Vamos para este lado, nos vamos a las eucariotas, las que sí tienen núcleo. Entonces tienen el material genético rodeado por una membrana, definido en un espacio llamado núcleo, y dentro de este grupo, de este gran grupo de las células, vamos a hacer una distinción entre las células eucariotas animales y las vegetales. Las animales para esta carrera no nos van a importar demasiado, así que nos vamos a meter en la célula vegetal, que tiene algunas características muy particulares, entre ellas que tiene una de las organelas que tiene son los plastos, y ahí es muy importante que recuerden los cloroplastos, ¿sí? Los van a escuchar nombrar varias veces en la carrera, después los vamos a ver en más detalle. Tienen pared celular y tienen una o dos vesículas grandes que vamos a llamar vacuolas, ¿sí? Entonces, y tienen forma prismática. La célula vegetal y la animal comparten la característica de tener muchas organelas, muchas que no tienen la procariota, y en el caso de la vegetal, entonces, en particular, tienen una organela, unas organelas particulares que son los plastos, tienen pared celular, que la célula animal no tiene, ahora vamos a ver por qué es importante esto, y tienen vacuolas. Bueno, acá repasando un poco lo que vimos recién, entonces con núcleo, la célula eucariota, sin núcleo, la célula procariota. Ahí lo ven como un poco más de detalle, el material genético que está así como enrollado y disperso dentro de este espacio que, donde hay un, vamos a llamarlo un jugo llamado citoplasma, recubierto por una membrana plasmática, ¿sí? Eso es común a todas las células, y en el caso de la célula vegetal y también de las procariotas, además de la membrana plasmática hay una pared celular. En el caso de la eucariota hay un núcleo donde está el material genético, hay organelas, ¿sí? Esto capaz a alguno le trae algún recuerdo del secundario, las mitocondrias, los cloroplastos, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, bueno, todas esas son las organelas. No vamos a entrar en el detalle de todas las organelas hoy, porque no es el objetivo, pero sí está bueno saber que las células eucariotas tienen todas esas organelas y que cada una cumple una función específica dentro de la célula para llevar adelante procesos metabólicos. Y acá, bueno, un cuadrito con las principales diferencias entre estos dos grandes grupos, entre las células procariotas y las eucariotas. ¿Sí? Están, bueno, como les decía, las procariotas en general son las bacterias, los organismos unicelulares, en las eucariotas son organismos animales y vegetales que forman organismos pluricelulares. Las procariotas no tienen núcleo, no tienen organelas membranosas, la información genética está dispersa en el citoplasma, tienen pared celular, miden entre 1 y 2 micrómetros,
y acá lo comparamos bien entre 10 y 100 micrómetros de eucariota. Las células eucariotas animales no tienen pared vegetal, las vegetales, no tienen, pared celular, las vegetales sí, y la información genética está contenida en un núcleo, tienen muchas organelas membranosas y el núcleo bien definido, delimitado por una membrana nuclear. Y acá al final hay un dato, ¿sí? Esto, bueno, puede haber alguna diferencia, depende de la bibliografía de algunos años, pero se dice en general que las células procariotas habrían aparecido en la Tierra hace unos 3.500 millones de años, y las eucariotas unos 1.500 millones de años antes del presente. Y bueno, alguien se preguntó cómo pasó esto, ¿sí? ¿Cómo pasó que de células procariotas sin núcleo de repente aparecieron células con núcleo? Y esto, bueno, se los contamos, la teoría de la endosimbiosis, no porque sea súper fundamental para la carrera, pero sí porque es por ahí una forma de ver cómo la ciencia se va dando respuestas, ¿sí? Y que a veces esas respuestas, dependiendo del contexto social, dependiendo del contexto histórico, a veces tardan en ser aceptadas, ¿sí? Entonces, y además que la ciencia es un proceso en el que hay preguntas y respuestas que se van sucediendo y que nunca nunca para, ¿sí? Que no hay una verdad absoluta a la que ya hayamos llegado, sino que todo el tiempo la ciencia está avanzando y está dando nuevas respuestas. Esta teoría de la endosimbiosis es una respuesta que se dio una científica llamada Lynn Alexander, o conocida como Lynn Margulis, que es su apellido de casada. Ella propuso una idea en la que decía que había una procariota aeróbica, una célula procariota, en algún momento fagocitó a otra célula que tenía la capacidad, perdón, una procariota ingirió a una procariota aeróbica, o sea, una célula que tenía la capacidad de generar energía a partir de captar oxígeno, y en vez de degradarla y comérsela, decidió convivir con ella, podríamos decirlo de esa manera. A cambio de que esta procariota aeróbica genere energía y le aporte energía a la célula, y esta célula que se la había comido le da protección a esta otra, ¿sí? Esa cooperación que se dio entre las dos células generó, según esta teoría de la endosimbiosis, que empiece a haber organelas dentro de las células y, por ejemplo, esta procariota aeróbica se convierte en lo que hoy llamamos la mitocondria, que es una de las organelas, es la organela encargada de la generación de energía, ¿sí? Otra organela que esta procariota se tragó fue una procariota fotosintética, ¿sí? Que tenía clorofila y era capaz de hacer fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se la traga, se da cuenta, si es que las células pueden pensar por sí mismas, que esta nueva célula que había fagocitado era capaz de generar energía, ¿sí? Con la captación de luz solar. Entonces, lo mismo, ¿sí? Decidió convivir con ella y de esa manera empiezan a existir los cloroplastos como organela dentro de las células, ¿sí? Es mucho más compleja que lo que les acabo de explicar esta teoría, pero es una de las explicaciones que se dan para comprender cómo las células eucariotas pasaron a tener todas las organelas que hoy conocemos, o parte de esas organelas que hoy conocemos, y que les permitieron avanzar evolutivamente en la historia y conformar los organismos que hoy conocemos, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasó con las células que fagocitaron procariotas fotosintéticas? Y bueno, ahí aparece, después de varios miles de años de evolución, la célula vegetal.
¿Qué características tiene? Ahí volvemos al cuadrito que vimos al principio en la clasificación de las células. Tiene algunas características que es muy importante recordar. Tiene pared celular. Ahora vamos a ir en detalle con cada una de ellas. Tiene cloroplastos, que es lo que decíamos recién, que son organelas capaces de realizar fotosíntesis. Y tiene una o más vacuolas, que son vesículas que tienen líquido en su interior. Esta es una imagen en microscopio de células vegetales, y ahí se ve la pared celular, y ahí vemos la presencia de cloroplastos, por ejemplo. Bueno, membrana y pared celular, todas las células que vimos hasta ahora tienen membrana celular, pero en particular la célula vegetal tiene además una pared celular, que es, mañana seguramente con Andrea verán la composición química, no me quiero meter ahora con eso para no hacer demasiado lío. Pero lo que tiene es un grado de rigidez, de estructura, mucho más rígido, justamente, valga la redundancia, que la membrana celular. ¿Sí? Y esto le aporta a las células vegetales estructura, precisamente. ¿Sí? Les da la posibilidad bueno, precisamente a las plantas mantenerse erguidas, por ejemplo. ¿Sí? Esa estructura está dada en gran medida por la presencia de la pared celular, además de muchas otras funciones que vamos a ir viendo en las distintas materias. A veces puede haber doble pared celular, esto recuérdenlo porque en botánica en algún momento se las vamos a nombrar, cuando tiene pared celular secundaria, y ahí todos nos miran como diciendo ¿de qué estás hablando? Bueno, recuerden este momento, ¿sí? La pared celular en algunos casos puede ser doble, y en ese caso ¿qué pasa? La célula rigidiza tanto su membrana, su borde, que muere. Entonces son células muertas que conforman determinadas partes de las plantas. ¿Sí? Pero está bueno que recuerden entonces esta característica particular que es de las células vegetales. Tenemos los cloroplastos, ¿sí? Esto es un cloroplasto, un esquema de un cloroplasto en primerísimo plano, ¿sí? Con todas sus partes internas. Esto es una organela, de las cuales hay muchas dentro de una célula eucariota. ¿Sí? Y lo que tiene esta organela es que tienen pigmentos, ¿sí? El principal es la clorofila, que le permite, a partir de la captación de energía lumínica, de la energía del sol, generar todo un proceso que da como resultado comida, glucosa, y oxígeno, que es lo que libera la planta. Ese proceso se llama fotosíntesis, ¿sí? Y es fundamental conocerlo. Lo van a ir viendo, bueno, en fisiología es la primera materia que lo van a ver, pero es muy importante porque lo van a ver en distintos momentos como uno de los procesos importantes para tener en cuenta a la hora de trabajar con las plantas, porque esa es la forma en la que las plantas se alimentan, ¿sí? A partir de captar energía lumínica, dióxido de carbono, llevar adelante este proceso que tiene algunos pasos que ya van a ver en detalle, y a partir de ahí generar su alimento y el desecho, que es el oxígeno que nosotros tanto necesitamos. Bueno, ahí está el grafiquito un gráfico súper resumido de lo que sería la fotosíntesis, ¿sí? Ahí llega la energía solar, la luz del sol, el dióxido de carbono que ingresa, ahí van a participar los estomas que se los mencioné hace unas cuantas diapositivas atrás. También es muy importante la absorción de agua desde las raíces, y con todos estos componentes, la planta con sus cloroplastos
con clorofila es capaz de llevar adelante todo este proceso llamado fotosíntesis, que va a dar como resultado glucosa y ATP, que es como vamos a llamar a las unidades de energía, y da como resultado el oxígeno, que es lo que libera al ambiente, ¿sí? Bueno, y por último, la última de las tres principales, más importantes características de las células vegetales es que tienen esto que le llamamos vacuola, y que cuando lo he tenido que explicar a algún amigo o amiga que por ahí sale la charla y quiero explicarlo, le digo es como una bombucha, ¿sí? Que se hincha y se deshincha dentro de la célula. Adentro tiene agua con algunas sales disueltas, pero imaginémoslo principalmente con agua, con un líquido. Y esto es lo que le da turgencia a la célula. Recordemos que la célula vegetal tiene una pared celular bastante rígida y tiene bueno, dentro sus organelas, el citoplasma, y esta vacuola que ocupa un buen lugar. Entonces, ¿qué pasa cuando hay buena disponibilidad de agua? La vacuola absorbe esa agua, se hincha y le aporta a la célula turgencia. Y ahí decimos entonces que la célula está cargada de agua. No les quiero decir los nombres específicos, ¿sí? Pero es importante que conozcan este proceso en el que la vacuola es capaz de hincharse de agua y mantener la turgencia de la célula. ¿Y qué pasa cuando no hay disponibilidad de agua? No sé, por una sequía, porque te olvidaste de regar, o porque es un ambiente en el que hay un régimen de lluvias y estamos justo en el momento en el que no llueve. Esa vacuola pierde agua, ¿sí? Porque no hay humedad en el medio, entonces la va a perder. La pared celular sigue dando una cierta estructura a la célula, pero la célula se achicharra, podríamos decir, se marchita, y es cuando vemos las plantas marchitas, ¿sí? Esto, si pasa un ratito y vamos y le echamos agua a la planta, la vacuola vuelve a tomar esta forma, ¿sí? Vuelve a absorber agua y vuelve a ponerse turgente. Si pasa mucho tiempo, estamos hablando de un par de días y depende de la especie de la planta a la que estemos hablando, puede llegar a un punto que le llamamos el punto de plasmólisis permanente, que es cuando ya no hay marcha atrás, ¿sí? No se va a poder recuperar esa planta porque ya no hay forma de que la vacuola vuelva a absorber agua, ¿sí? Entonces es muy importante por esto, porque nos permite entonces que las células tengan turgencia o no. Y bueno, yo no los quiero marear más con el tema de célula. Si ahora obviamente todas las preguntas que tengan, volvemos para atrás, volvemos a ver lo que sea necesario. Si les quiero presentar lo que mañana van a ver con Andrea, ¿sí? Hoy estuvimos en esta zona, ¿sí? Esto es lo tienen también en el cuadernillo, un esquemita muy recontra básico de los niveles de organización de la materia, ¿sí? Nosotros en botánica, por ejemplo, trabajamos por acá. Trabajamos desde lo que son los tejidos, los órganos vegetales y el individuo en su totalidad. Hoy nos dedicamos a ver estas dos partes, vimos muy poquitito de organelas, ¿sí? Pero aunque sea para tener una idea de qué organelas son importantes considerar en la célula vegetal, y algo sobre célula. Y mañana con Andrea van a ir hacia arriba, van a ver algo de moléculas, sobre todo biomoléculas, y un poco del nivel atómico, ¿sí? Para entender un poco cómo se da después entonces este proceso de los niveles de organización de la materia. Y van a ver el primer tema, y ya se los dejo presentado para que ya lo vayan saboreando,
¿Qué son las biomoléculas? Sí, son las moléculas que constituyen a las células vivas, así que tiene bastante que ver con esto que vivimos hoy. Y las han escuchado seguro nombrar porque suelen estar presentes en charlas sobre alimentación, por ejemplo, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y vitaminas. Sí, son las principales biomoléculas que mañana con Andrea entonces van a ir repasando para ver qué rol cumplen en las células, y en particular en las células vegetales y en los procesos metabólicos que ahí suceden. Por ahora, a ver, creo que puedo dejar de compartir, sí. Fui muy rápido, me parece, quedaron todos ahí mirándome como esta de qué habla. Ahí está. Lo que les propongo es, si quieren, abrimos preguntas o ahí, Lidia, sí. No, Lidia dice que en el próximo cuatrimestre lo va a dar por dado. Me parece que va a faltar entrar en detalle. Acá Franca pregunta, ¿hay algún criterio que tenga la planta respecto a las vacuolas? Me refiero a que en esas épocas de sequía la planta puede regular de alguna forma de qué parte de la planta se deshidrata más o es todo parejo. Hay varios mecanismos, ahí bueno, Lidia, si en algún momento querés abrir el micrófono te invito, pero las plantas ya van a ver que hay distintas adaptaciones, distintos tipos de plantas con distintas adaptaciones. Estamos hablando de plantas C4, plantas CAM, que tienen algún tipo de particularidad en cómo llevan adelante la fotosíntesis y cuándo abren o no los estomas, que es por donde pierden principalmente vapor de agua. ¿Sí? Y también tienen algunos procesos que tienen que ver con las fitohormonas. Las hormonas son los mensajeros químicos, ¿sí? Que van mandando mensajes a distintas partes de la planta de acuerdo a distintos estímulos. Una planta cuando detecta que no tiene disponibilidad de agua y que está en un momento de sequía, puede mandar información a través de una fitohormona para cerrar estomas, ¿sí? Y no abrirlos hasta que no haya disponibilidad de agua y de esa manera hacer uso de la poca agua que le quede. Sí, pero obviamente si pasan mucho tiempo y no es una planta adaptada a la sequía, probablemente muera de todas formas. Ahí, Lidia, vi que abriste el micrófono. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. Bueno, sí, esto que dijo Cecilia es así, y lo que sí es cierto, creo que cuando vos te referís a si hay algún criterio, alguna cosa referida a cómo Eso. regular, hay muchos mecanismos morfofisiológicos que a los que la planta puede apelar. Y hay algunas plantas que están más adaptadas a zonas secas, en donde desencadenan muchos mecanismos, y algunos que tienen más pobremente desarrollados esos mecanismos de adaptación a la falta de agua, y bueno, son las que son de las zonas más húmedas o más lluviosas. Y bueno, el tema con nuestra carrera es que nosotros armamos jardines con lo que por ahí nos gusta, como decía el otro día, lo que nos pide el comitente, y tenemos que ir adaptando, ¿sí?, a la zona en donde estamos y en donde vamos a armar nuestro jardín, y conocer estas características de la planta, de si se van a adaptar o no, es muy importante a la hora después de manejar lo que es riego del jardín, ¿sí? Hoy justamente estaba mirando Sí. un videíto así de estos que pasan por YouTube, y estaban armando unos jardines muy lindos, pero habían mezclado en un rincón del jardín tres especies que nada que ver con los requerimientos hídricos. Entonces, como era Sí. muy chiquito, cuando tengamos que regar esto, va a ser una problemática ahí del que tenga en exceso el agua que no necesita con respecto al otro. Pero bueno, son cosas que hacen, digamos, a la carrera, por eso están estas materias así básicas, como primero conocer a las plantas en su forma, a la clasificación de las plantas, y después empezar a estudiar cómo funciona todo el mecanismo, ya sea de
respuesta al agua o a otros factores climáticos o edáficos. Sí, ahí pregunta Franco, dice, hay tipos de plantas, la C3, C4, que tienen que ver con la manera de producir la energía, el ATP, y eso las ayudaría a subsistir en lugares más secos que otros, ¿cierto? Pregunta, y sí, es así, hay, eso, bueno, lo ven con vos, Lidia, en Sí, Fisio, tiene que ver con, estas... claro, Justamente, tiene que ver con en qué la, momentos o en qué lugares se desarrolla el proceso de fotosíntesis justamente. exactamente, o sea, hay un tercer grupo que no nombró ahí, que es el grupo Sí, de las las Los CAM. CAM, y Ujú. bueno, las C3, C4 y CAM tienen que ver con el proceso diferencial de fotosíntesis. Es mucho más complejo, sí lo vamos a ver y bien desarrollado en fisiología vegetal, pero tiene que ver fundamentalmente con los mecanismos de fotosíntesis, pero es cierto que también los ayuda a manejar las economías hídricas, porque precisamente los estomas que nombró Cecilia comparten esa dualidad en la planta, que es funcionar para el intercambio gaseoso, dióxido de carbono, oxígeno, pero también para el intercambio gaseoso del vapor de agua. Así que manejan las pérdidas de vapor de agua de las plantas. O sea, imaginen estos estomas que decíamos que son como unos poros en la hoja, se abren frente al estímulo de la luz del sol para que ingrese a la planta dióxido de carbono para poder llevar adelante el proceso de fotosíntesis. Pero por ese mismo poro, vamos a llamarlo así, esa planta pierde vapor de agua, pierde humedad. Si esto sucede en simultáneo, no puede elegir lo que entra y lo que sale, va a depender de cuánta humedad haya en el ambiente y de cuánta humedad tenga disponible la planta. Entonces, si la planta es una planta que ya está adaptada a vivir en zonas áridas o zonas que tienen regímenes de lluvia muy marcados con estaciones secas muy largas, como sucede en nuestra región, presentan algunas adaptaciones. ¿Sí? Algunas adaptaciones que tienen distintas características. El caso de las C4, de las CAMs, es como la adaptación que ya tiene que ver con el dónde o el cuándo hacen la fotosíntesis, y después hay adaptaciones morfológicas, que esas las vamos a ver en botánica y que tienen que ver con, por ejemplo, que la lámina de la hoja, ¿sí? Que la hoja esté reducida, ¿sí? Que empiece a perder partecitas. Y por eso acá vemos, por ejemplo, las hojas de algarrobos, de espinillos. No es una hoja entera, sino que son esas hojas como plumosas, ¿sí? Que tienen que ver, ya vamos a ver cada nombre de esta parte de las hojas. Ahora estoy hablando como en términos medio simples, después ya los voy a asustar con las palabras más raras, pero por ahora vamos a llamarle hojas plumosas, que lo que les pasó es eso, perdieron parte de la lámina. ¿Para qué? Para justamente tener menos superficie de evaporación, de evapotranspiración, para tener menos superficie por la cual pierdan vapor de agua y se deshidraten. Esa es una adaptación a un clima semiárido como el nuestro. ¿Sí? Por eso en general las plantas acá tienen hojas chiquitas y se llaman hojas compuestas, no son hojas enteras. O sea, hay distintos mecanismos, ¿sí? Y eso pueden ser morfológicos o fisiológicos. No sé si hay más preguntas. Discúlpame, o sea que Sí. varía por la zona, el tipo de hoja del árbol, del mismo árbol. No del mismo árbol. Ahí una especie tiene determinadas características y las va a sostener. Y generalmente esa especie tiene un área de distribución que tiene determinadas características de suelo, de clima, ¿sí? de topografía. Pero sí, si vos vas a una zona, si vas a la selva misionera, es muy poco probable que encuentres especies con las hojas partidas, como en el caso de las que encontramos acá, como la hoja del algarrobo, como la hoja del espinillo, ¿sí? Que está sumamente dividida la lámina para precisamente perder
superficie de evapotranspiración. Claro. Vas a encontrar en la selva misionera hojas grandes con una buena superficie de evapotranspiración. ¿Por qué? Porque hay mucha humedad disponible y porque hay mucha humedad ambiente, ¿sí? Entonces el intercambio gaseoso se da de otra manera. Sí, ahí depende de dónde vayas, va a haber distintas características, pero no en la misma especie. La misma especie siempre mantiene las características. Sí, igualmente hay cierto nivel de variabilidad y hay lo que Sí. se conoce como plasticidad, es decir, hay plantas que se adaptan a muchos ambientes diferentes a través de su capacidad de soportar. No solamente el tema del agua es un tema crucial, pero hay un montón de otros factores que afectan a la vida de las plantas. Sí. Cantidad de nutrientes, las temperaturas mínimas, máximas, vientos, etcétera, con lo cual salinidad, con lo cual hay cierta, las plantas tienen cierta capacidad de modificar. A veces uno encuentra un espinillo acá y lo compara con un espinillo del centro de Entre Ríos y se ven diferentes, ¿sí? O sea, el tamaño de la hoja es diferente, probablemente tenga en Entre Ríos menos espinas, no tan largas, o sea, hay un rango. Dentro de la especie, tengan en cuenta esto, la información genética que tiene toda la especie es más o menos la misma, y después hay pequeñas cosas, pero bueno, a veces pasa eso, que uno no lo reconoce porque es muy distinto del que uno está acostumbrado a ver todos los días, ¿sí? O sea, hay cierta modificación. Perdón, lo que no va a pasar es que el espinillo en Entre Ríos tenga hoja entera. No, eso seguro. O sea, la hoja va a seguir siendo una hoja compuesta, va a seguir teniendo la lámina partida, pero incluso acá mismo, si nosotros, la misma especie, en algunos casos, las pones a la sombra o a pleno sol, también cambia. O sea, ahí uno puede observar diferencias en cuanto a cómo, acá ya les voy a empezar a meter algunas palabras, cómo se alargan los entrenudos, que si ustedes miran una planta, miran un tallo, hay nudos que es donde aparecen las hojas, ¿sí? Esa distancia entre una hoja y la que le sigue la vamos a llamar entrenudo, y después en botánica vamos a entrar en más detalles sobre esto. Pero una planta a la sombra, por ejemplo, tiene entrenudos mucho más largos que la que está expuesta a pleno sol, ¿sí? Por distintos mecanismos, que eso lo ven con Lidia, que hacen que crezca de distinta manera. O sea, en el mismo jardín uno puede ver diferencias. Lo que sí, bueno, siempre va a ser la misma característica general de esto, qué forma tiene esa hoja. Ahí veo que hay uno nuevo. Preguntan algo de células. Franco, quería comentar con respecto a la rigidez de la célula, también si tiene lo que se llama citoesqueleto, que es como un sistema microtubular que le ayuda con su rigidez, además de transportar distintas sustancias dentro de la célula, y al mismo tiempo creo que otras organelas se mueven, ejemplo, los ribosomas. ¿Es correcto? Sí, pero que Franco viene con ya su formación, entonces, sí, es correcto. No nos hemos metido en tanto detalle. Nos hemos quedado en las generalidades, pero sí es correcto. Está bien. No quería atormentarlos con organelas y palabras extrañas, pues después ya los atormentamos con los tejidos vegetales y ya nos odian bastante con eso. No sé si hay más consultas. O si quieren agregar algo, Germán, Lidia. No, más un mensaje que ya les mandé por mail para el Zoom de mañana, así que ya ahí lo tienen. Bien. Esto ya está siendo grabado, así que yo me olvidé la primera parte de introducción, pero igual esas cosas que pasan, que uno se olvida de eso. Sí. Pero bueno, quedó grabado igual desde problema. que empecé a hablar de las células procariontes, eucariontes en adelante y volviste para atrás, así que bueno, creo que está todo. Buenísimo. Si después ven que alguna cosa faltó o no les quedó claro de esa primera parte, bueno, lo volvemos a aclarar, pero en principio creo que va a estar todo. Esto mismo en el cuadernillo que les subimos, que está en el Moodle, está esta misma información, por ahí en otro orden, pero digamos que lo que vimos hoy está ahí, ¿sí?
Y también siempre recomiendo que si hay algo de lo que dijimos hoy que les interesó, investiguen. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar, es de alimenten la curiosidad. Sí, la curiosidad se alimenta a partir de hacerse preguntas y buscar la información y preguntar, obviamente, a los docentes en cada asignatura, pero también empezar a indagar, a ver qué hay sobre eso. Si esto, no sé, les mencionamos hoy las plantas CAM y se les queda dando vueltas, bueno, Google, plantas CAM, y seguro van a encontrar información y ahí pueden empezar a indagar. Sí, no hace falta esperar a llegar al final de fisiología para saberlo, ya pueden tener alguna aproximación, aunque sea un video de YouTube que les cuente una generalidad sobre el tema. Eso siempre, la curiosidad. Tenemos mucho tiempo hasta el segundo cuatrimestre, quién sabe todo lo que pueda pasar, pero eso que dice Cecilia es cierto, o sea, pero no se queden con la primera información que les salta en el Google, yo siempre es una recomendación que les doy, busquen buenas fuentes, generalmente las páginas de universidad, tesis y todo ese tipo de cosas, de ese tipo de fuentes es que se tienen que alimentar, no de cualquier paginita que anda por ahí suelta. También. Y bueno, también el tema es discernir qué tipo de información nos interesa, con qué tipo de información nos quedamos de todo eso que hay en la web, ¿no? Porque hay muchísimo en la web, pero no todo es, no todo está bien escrito, no todo está, incluso no todo está bien redactado, entonces después nosotros tenemos que aprender a redactar, leamos, y si se les cae por ahí algún libro de biología que tengan del secundario o de otro lado, algún apunte que hayan guardado por ahí alguna vez, también. Los libros nunca mordieron y menos ahora, así que bueno, nada, todo esto está en los libros y está en algunos buenos libros. Yo a principio de la materia tengo como una biblioteca digital que la pongo, es lo primero que pongo a disponibilidad de ustedes. Así que ahí tienen rato para mirar también. Así que bueno, todo esto, sí, váyanlo viendo, sí, y si les gusta me encanta porque vamos a tener horas de coloquio para discutir sobre los mecanismos y la funcionalidad de cada organela de la célula. Sí, y es, bueno, y un poco cerrando y como resumen, es importante conocer estos, la estructura y el funcionamiento de las células, porque fíjense cómo llegamos a entender, aunque sea una aproximación, las distintas posibilidades de adaptación que tienen las plantas a las distintas condiciones, y es algo con lo que uno en un jardín trabaja todo el tiempo. Esto que decía Lidia de en un diseño incluir 2 o 3 especies con distintos requerimientos hídricos en el mismo espacio, es un error mucho más habitual de lo que se cree. Yo he trabajado en jardines donde había una lavanda al lado de de un papiro, por ejemplo, que el papiro necesita tener el suelo húmedo todo el tiempo y la lavanda no, nada que ver. Y estaban puestas juntas, es más, tenías que sacar el papiro de entre la lavanda. Era una cosa totalmente ridícula que no sé por qué lo habían hecho así, pero eso pasa bastante seguido y tiene que ver con el desconocimiento de este tipo de cuestiones, ¿sí? De conocer cuáles son los requerimientos de cada planta, y eso lo sabemos porque las plantas tienen determinadas características morfológicas y adaptaciones morfológicas y fisiológicas a las distintas condiciones en las que viven. Y, y en eso tiene mucho que ver la célula. ¿Sí? Así que por eso está bueno que tengan ya esta base, muy base, súper base, como para tener una aproximación al tema y que después en las materias en las
que desarrollamos un poco más en profundidad cada cosa, bueno, poder entrar en esos detalles, ¿sí? Botánica, fisiología, y no sé, Germán, en tus materias también, porque ven adaptaciones, ven distintas cuestiones. Sí, sí, nosotros, bueno, Sí, damos en base, Flori. en parte a que ya vieron una cantidad de cosas, pero siempre, aparte de las preguntas surgen, y por qué las plantas grises van siempre a pleno sol, y Bueno. no, bueno, ese tipo de cosas siempre, siempre las estamos reforzando y las estamos haciendo, ¿no? Determinadas características de las plantas que nos indican en qué tipo de ambiente, en qué condiciones son donde crecen mejor. Eso siempre se ve. Claro. Sí, 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 tal cual. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, ya estaríamos, los liberamos. Vamos. ¿Hay alguna página en donde estén subidas algunas tesis de nuestra tecnicatura? No, no hay tesis en esta tecnicatura, empecemos por ahí. No, claro, no hay tesis, no, pero estaba pensando en algunas publicaciones, que en una sola página no sé, Germán, por ahí de las carreras, perdón, ruidos domésticos, ahí está, de las carreras de la UBA, si se puede Sí, acceder de alguna manera. no sé en los últimos, siempre, ahí justo está entrando Alejandro. En general las tesis, sí, en la UBA en los últimos años están disponibles. Esta carrera no tiene trabajo de tesis final, o sea que no hay. En los últimos años en la carrera técnica de jardinería también pasó lo mismo en la UBA, donde se dejó de haber tesis, hay un proyecto de trabajo final, pero bueno, si les interesan algunas cosas en particular, me mandan un mail a mí, y ya lo tienen, Reutemann AgroGuard, y me fijo a ver si en la base de datos hay algo disponible. Si hay una base de datos me fijo bien, y si está disponible se las comparto. Pero en los últimos tiempos las tecnicaturas están tendiendo a no tener más trabajo de tesis. Sí, lo que siempre recomendamos es como desarrollar un criterio de búsqueda. Siempre está bueno, como decía Lidia, ir a las páginas que sean de universidades. Hay, por ejemplo, mucha bibliografía de universidades colombianas, de universidades de otros países incluso, y que tienen buen material y buena información, y si no, para trabajos más específicos, tienen el Google académico, que ahí, bueno, van a encontrar publicaciones científicas bien específicas de algunas cuestiones, y está bueno también desarrollar un criterio de búsqueda. Ahí tienen que usar, por ejemplo, el nombre científico de la planta que quieren buscar para buscar información. El Google académico es Scholar, ¿sí? Lo ponen Scholar en Google y los va a llevar al Google académico, y ahí está, gracias. Y ahí pueden buscar, si quieren empezar a divertirse viendo el grado de detalle que hay en la investigación sobre algunas cuestiones, van a encontrar bastante información. ¿Sí? Y les va a ayudar a desarrollar ese criterio de búsqueda, de ver qué tengo que poner en el buscador para llegar a esto que estoy necesitando saber. ¿Sí? Eso es algo que se ejercita, es un ejercicio que uno tiene que hacer todos los días. INTA Castelar, Instituto de Floricultura, también tiene muchas publicaciones. Ahí Lidia lo estaba poniendo, sí. Y después de nuestra facultad hay alguna publicación que hemos hecho en congresos, de presentaciones que hicimos en congresos, que están en revistas muy específicas, que cualquier cosa nos pueden escribir y se las mandamos. ¿Sí? Por ahí no son tan fáciles de encontrar en internet. Antes de... ¿está Ale? Sí, entraste. No sé si querés agregar algo, Ale, ya llegaste tarde.
Ya es la segunda llegada tarde que tengo. Es la segunda llegada tarde, ya te vas a quedar libre. Falta. No sé. Así no Confío se puede. plenamente en mis compañeros, mis colegas acá que están presentes. Bueno, ya, bueno, entonces no tenés ni idea de qué es lo que hablamos sobre célula. Va a ser toda una sorpresa. Bueno, nada, ahí estábamos cerrando un poco, respondiendo. ¿Cómo? Sí, decía, va a tener que ver el video. El video, claro. Después queda subido el video, así lo ves. Bueno, pero doy la cara. Ahí está. No, iba a ser el chivo antes de cerrar de las redes del Jardín Botánico. Sí, porque, bueno, ahí subimos información de plantas nativas, sobre todo, que son redes en Facebook y en Instagram, donde difundimos información, características, usos de especies nativas de acá, de nuestra región, de las Sierras Comechingones, que se llama Jardín Botánico El Pantanillo. Ahí si quieren entrar, tanto en Facebook como en Instagram lo encuentran así. Y bueno, en eso estamos trabajando con Ale y con otra profe, con Meli, que están y subimos, bueno, fotos, información, algunas características y algunos usos muy genéricos de especies nativas, como para que vayan también conociendo ese mundo. Nosotros con Ale por lo menos trabajamos bastante en todo lo que tiene que ver con las especies nativas. Así que en botánica los vamos a torturar bastante con las nativas. Con las nativas y sobre todo en jardinería con las nativas que tienen un potencial ornamental, ¿sí? El uso de esas nativas en los jardines. Así que ya nos vamos a ir metiendo en eso, por eso si quieren entrar a las redes ahí ya van a tener un poco de información. Ahí ya pasó el chivo, fin de espacio publicitario. ¿Puedo contar una anécdota? Sí. El señor está haciendo una tesis sobre... El señor está haciendo una tesis sobre una especie nativa con potencial ornamental, la Lepequinia floribunda, ¿es así? Y yo digo que o sea, es muy bonita la flor, pero es tan feo el olor de esa planta que no la va a querer poner nadie. Bueno, yo resulta que tenía unas plantitas acá en maceta, en mi vivero, y ese año llegó una señora y quería llevar salvias, Bueno, le llevé por todas las salvias. ¡Ay, esta! Dice, era una que estaba bastante florecida en ese momento, resulta que era la Lepequinia. Y se la llevó, y la olió, Debió tener la señora algún dejo de COVID, no sé, pero yo le advertí que era fea de olor, se la hice oler, y lo mismo se la llevó. Así que potencial ornamental tiene Alejandro, así que es un aliciente más para que termines la tesis, y ahí le vamos con la Lepequinia. Yo sé que parte de la responsabilidad de selección está Germán Reutemann, así que él también se tiene que hacer cargo. Bueno. Me hago cargo. Yo vendí una Lepequinia, como así que, nada. Ahí está, la próxima publicación de las redes nunca publicamos la Lepequinia. Mal ahí, muy mal. Para seguir con el tema del tema del olor, una persona que se dedica desde hace muchos años a producir salvias, los parientes cercanos de las lepequinias, y además a vender semillas por ahí, por el internet, decía para que el resto de la gente no cultivara, porque él quería ser el único en cultivarla, decía que las salvias tenían olor a pis de gato. Sí, más o menos. Bueno, la Lepequinia tiene olor le decimos el fondo de garrafa, cuando se te termina la garrafa, que sale el último olor a gas, ese olor es el de la Lepequinia. Uno frota la hojita y es como que se te terminó la garrafa. Eso es horrible. Pero la planta es muy bonita, así que es potencial ornamental sin olerla. Sin olerla. Ya hablarán ustedes seguramente, pero nosotros también cuando veamos algunas plantas, algunas suculentas sobre todo,
y algunas bulbosas que tienen olores realmente horrendos, y sin embargo son plantas que a la gente les encanta cultivar, las estapelias, las huernicas, los amorphophallus, bueno, ya las iremos viendo y las iremos conociendo, y bueno, a pesar del olor, la gente las cultiva muchísimo, ¿no? Y una de las cosas también muy interesantes de las plantas en general es el tema de los químicos, las sustancias secundarias, los olores que producen las hojas, los tallos. Incluso hay plantas que tienen olores horribles en las raíces. Algunas tienen perfumes maravillosos en las flores y en otros lugares, pero hay algunas que son realmente muy, muy feas. Las valerianas, que se usan tanto para calmar los nervios, el olor de la planta de valeriana seca es un horror, y en fresca no dice absolutamente nada. Ahí Franca dice que tiene una planta que la flor huele tan feo que las moscas van y ponen huevos. Probablemente la polinicen las moscas, por eso tiene ese olor tan feo. Debe ser la una estapelia, seguramente. Puede ser estapelia, sí. Que es como una estrella la flor. Como una estrella de mar. Ahí escribo el nombre, así lo busco. Bueno, y volvimos a caer con eso de los olores en estructuras que también van a tener que ver, que son unas células especiales, que a veces son en forma de pelos, a veces son en forma de glándulas, que bueno, que todo tiene que ver con todo, ¿no? La planta genera cierta sustancia, la almacenan en determinados órganos o en determinado tipo de células, y bueno, y después las largan al roce o bajo una circunstancia especial, cuando una célula se rompe, y entonces largan esta. Ahí dice que es una estrellita marrón y peludita. Sí, sí, no hay duda. Sí. Debe ser eso. Sí, es esa. Sí, la polinizan moscas, por eso tienen ese olor. Ahí está la historia, la estamos mostrando. Una variegata, sí. Por eso tienen ese olor que atrae a las moscas, justamente. Hay varias en la zona. ¿Los terpenos tienen alguna relación con esto de los aromas? Pregunta Sebastián. Sí. Ahí. Sí. Hay los aromáticos que están más. No vamos a entrar en la parte de química, pero sí. Muchos de los aceites esenciales tienen una conformación de terpenos, que son una gran familia de biomoléculas, que es el tema de mañana, de metabolitos secundarios que tienen que ver con los aromas de las plantas. Ahí estamos. Bueno. Sí, ahí con Ceci y con Lidia también coincidimos en la tecnicatura de aromáticas, y muchas veces hacemos esos cruces, ¿no? Porque hay muchas plantas que tienen como esta doble finalidad. Así que sí, el tema de los aromas es un tema muy interesante. No es que tengamos doble vida, somos duales en la carrera. Dos triples. Ahí estaba buscando. Bueno, Ale, no sé si querés agregar algo. No, creo que dije todo lo que tenía para aportar esta tarde. Nada, la verdad que estamos ahí ya esperando que arranquen las clases, así que, bueno, ya sé si les habrá contado que estamos ahí en la primera etapa en botánica. Me explayaré de sobra, así que me van a escuchar, se van a cansar de escucharme. Bueno. Sí, ahí nos vamos a ver, bueno, en principio mañana en la clase de Andrea, y después el 5 de abril, que es la primer clase formal del cuatrimestre, la primera que tienen es